Padre Celestial, Señor, damos gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos de abrir tu verdad, Señor. Te ruego que esta verdad nos llene y nos transforme, Señor. La palabra de Dios por la cual hemos llegado a salvación, la que nos ha dado salvación también, por medio de la cual nuestras mentes y corazones están siendo limpiados cada vez más de los residuos de esa naturaleza pecaminosa, rebelde, y siempre en oposición a tu verdad y a tus mandamientos, Señor. Te damos las gracias porque a través de tu palabra, que aquí, con respeto y con temor abrimos, Señor, porque santamente queremos conocer, Señor amado, y entender tu verdad para crecer y para que tu propio propósito en nosotros se cumpla, Señor. Gracias porque a través del postrer Adán, nuestro amado Señor Jesucristo, ahí en bambalinas también recibimos los beneficios por ser la esposa del postrer Adán, una nueva Eva, Señor, digamos así, que hará, Señor, lo que en tu corazón tenías planeado para la primera Eva que terriblemente fracasó. Señor amado, te doy las gracias por tu verdad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, tienen las Biblias abiertas. Espero tengan sus Biblias abiertas. Bien. ¿Cuál es el texto que estamos teniendo como base? Primera, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. El otro texto base es Efesios capítulo 3, que fue donde comenzábamos cuando iniciamos los estudios. Efesios capítulo 3, versículo 10 en adelante, ¿no? 10, 15 en adelante hasta el final. Podamos entender, hermanos, verdaderamente el capítulo 3, versículo 1 hasta el 10 en adelante. Es el texto base con el cual comenzamos. Pero ahora nos estamos afirmando en Efesios capítulo 1, versículo 15. De ahí entonces vamos aprendiendo, hermanos, vamos yendo a la palabra de Dios como hemos ido ya a Génesis para entender dónde comenzó el concepto que Pablo ya revela en Efesios capítulo 5. Esto digo, ¿verdad? El apóstol lo dice. Esto lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Este gran misterio yo lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Él usa un ejemplo y ese ejemplo lo da usando ya algo que sucedió en Génesis capítulo 1, 2, termina desastrosamente en Génesis 3 hasta nuestros días. Pero tenemos buenas noticias, hermanos. La iglesia, según Génesis 2 y 3, como nueva, como la esposa y cuerpo de Cristo, tiene ahora tres características que Eva perdió, que es vida espiritual. Recuperamos en verdad la vida eterna que Adán y Eva entregaron al control, digamos así, del pecado por su desobediencia. Tenemos ahora comunión, que Adán y Eva también rechazaron por su rebeldía. Eso está en Génesis 3, 8 al 13. Y también tenemos en nosotros, hermanos, la imagen de Cristo. Tanto individualmente como colectivamente, como iglesia, debemos estar trabajando, ¿no? O madurando, creciendo en estos tres aspectos: vida espiritual, comunión y la imagen de Cristo. Un pecado, una imagen que el pecado dañó, pero que el Señor había soplado primeramente en Adán cuando sopló vida, lo hizo al hombre, imagen y semejanza. Ya la mujer la hizo imagen y semejanza ¿de quién? Del hombre, por lo cual hay un principio de autoridad, pero la mujer también es imagen y semejanza de Dios. Bueno, y vamos a Génesis, a Romanos capítulo 5, versículo 15. Ahí arrancamos, pero solo para un pequeño resumen, siempre atraso un poquitico y vuelvo y retomo con impulso para que no olviden, hermanos, dónde vamos en el hilo de entender, porque estos son tres bloques: Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19, al 21 más bien. Después, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25 en adelante, algunos hasta más adelante, unos versos más adelante. Y después, Primera de Corintios capítulo 5, capítulo 15, perdón, desde el versículo 45 en adelante. Son tres bloques. ¿Por qué esos tres bloques? Porque son donde relacionan a Cristo con Adán. Vamos a entender, porque detrás de la enseñanza de Cristo como Adán está la iglesia, aunque en la Biblia no lo dice así tan directo, pero sabemos quién está detrás, como habla de Cristo a su esposa, la iglesia. Obviamente ya estamos hablando del postrer Adán, el nuevo Cristo, el Cristo obediente,
Y ahora su esposa debe reflejar esos tres aspectos. Pero ¿qué más muestra la iglesia? En Romanos capítulo 5, versículo 15, hablamos que recibimos por medio de la obediencia de un hombre, Cristo Jesús, dos cosas. En realidad habla del don de Dios, más adelante habla del don de la justicia, pero recibimos también gracia, dice Romanos 5:15, gracia y el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Efesios 2:8-9 dice, es la salvación que se manifiesta por medio de la fe y por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo debe estar siendo perfeccionada en la gracia, ¿no? Porque ahora estamos, ¿qué? Bajo la gracia, no bajo la ley. La ley simplemente nos dio a conocer a Cristo. Ahora, conociendo a Cristo, hermano, la iglesia debe crecer, moverse, madurar en la gracia, en el amor, en el trato, en la obediencia, en la gracia hacia la aplicación de la palabra de Dios con misericordia, pero también con responsabilidad. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Vamos a 1 Pedro 5:10, porque tiene que ver cómo la gracia de Dios que me fue dada cumple 4 aspectos que deben estar, hermanos, deben estar creciendo en nosotros. La tarea del liderazgo de los maestros es precisamente enseñar esta verdad, mis amados, para que la iglesia la viva. Pero ¿cómo podemos obligar a los hermanos a que vivan bajo esta gracia? No se puede. No se puede. Dios produce en ustedes el querer como el hacer, pero como dice la misma escritura en Colosenses y en Corintios, Él necesita el elemento humano para derramar su bendición. Fácil sería Él en su soberanía derramar, dar bendición y riqueza y gloria aquí en la iglesia y nosotros no hacer nada, pero no es así. En la manera en que nosotros actuemos, en la manera en que nosotros obedezcamos, en la manera en que nosotros cumplamos el plan de Dios entendiéndolo en nuestra mente y en nuestro corazón, el Señor va a actuar. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos esto, Él va a actuar, porque Él trabaja así, hermano. Fácil sería para Él entregar todo de una sola vez, no exigir nada al hombre. Bueno, 1 Pedro 5:10 dice que el Dios de toda gracia, ¿cierto? Romanos 5:15, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, ya con un propósito que fue ya descrito en Efesios 1:1-10, nos llamó a su gloria eterna, Él mismo, o sea, es la tarea de Él. O sea, esto es obra de Dios, hermanos. Los maestros en la iglesia simplemente enseñamos algo que también obviamente nosotros aprendemos. Enseñamos que el Señor va a hacer 4 cosas. Si leyeron sus notas, van a entender lo que está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. 4 cosas. Él nos perfeccionará. Primera, Él. Pero en la medida en que usted lo permite, porque algo que habla más adelante en Romanos capítulo 5, versículos 16, 17 o 17, 18 creo que es del señorío. No se puede ser un cristiano, mis queridos hermanos, con solamente la salvación de Cristo. Debe haber un señorío de Cristo. Porque si usted tiene una salvación de Cristo sin señorío, yo digo que es más bien una religión y una religiosidad, ¿no? Es más bien una creencia sin fundamento. La salvación de Cristo no es que se complete tampoco. Quiero aclarar eso. No es que usted tenga que aceptar el señorío de Cristo para ser salvo. Usted ya es salvo, pero usted lo demuestra rindiéndose al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, el Señor dice, le ruego, no se conformen a este mundo, transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra perfeccionar que está acá en 1 Pedro 5:10, que el Señor lo hace si nosotros lo permitimos, es equipar completamente, dar las herramientas, dar las maneras, nos dar la inteligencia. Humanamente, muchos de nosotros no somos muy inteligentes, somos torpes en muchas cosas, no tenemos habilidades en otras situaciones, pero en Cristo, hermanos, somos iguales. En Cristo tenemos ya su sabiduría en nosotros. Eso lo dice ahorita más adelante en otro verso. Entonces el Señor nos va a remendar, va a sanar, va a perfeccionar, va a equipar completamente nuestras vidas para que podamos ser instrumentos de gloria. Según de Timoteo capítulo 2 dice que en una casa, dice, hay muchos elementos, dice, hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Según de Timoteo 2:20. Dice, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Quién le da esos usos? Pues nosotros. No es el Señor, nosotros.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De los honrosos, no, de los deshonrosos. ¿Cómo estamos usando entonces nuestros sentidos? Como vimos en el mensaje del domingo, en Santiago 1:2 en adelante, ¿no? ¿Cómo entra la tentación? ¿Cómo estamos usando nuestros labios, nuestros oídos, nuestra boca, todo nuestro sentir, que es parte de nuestra naturaleza y nuestra esencia? ¿Para qué? Dice, si lo usamos de la manera correcta, dice, si nos limpiamos de las que no son honrosas, usemos los elementos para usos buenos, dice, será instrumento para qué? Honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda obra, para toda buena obra. Hermanos, ¿estamos haciendo esto? Pregúntese usted, hermano, si usted está haciendo para el Señor instrumento para su honra o para deshonra. Estamos siendo para él instrumentos para santificados, para santidad, para apartarnos del mundo, para mostrar a través de la luz que somos diferentes o no hay diferencia entre el mundo y nosotros. Tercero, si estamos siendo útiles al Señor, si en verdad estamos cumpliendo la labor, ¿por qué nos puso aquí en esta congregación? ¿Para hacer simplemente recibir solamente o para dar? Sino para ambas cosas, recibir y a la vez dar, ¿no? Útiles al Señor, pero también dispuestos. Amados hermanos, es difícil a veces estar dispuestos. Perfeccionará. La segunda es afirmará. La palabra afirmar tiene que ser componer sobre una base, simplemente en algo que es firme. Por ejemplo, el Señor lo usó en la parábola que el necio edifica su casa sobre la arena, pero el sabio edifica su casa, el que oye mis palabras, dice el Señor, y las hace, lo compararé a un hombre necio que edificará su casa sobre la arena, o un hombre o mujeres sabios que edificaremos nuestras casas sobre la roca. Por eso dice Romanos 9:33, el que en él creyere no será avergonzado. Tiene que ver con afirmar, dejar firme, asegurar, establecer, confirmar, dar ánimo. ¿Cómo está nuestra fe ahora? ¿En qué se basa nuestra fe ahora como iglesia? ¿Cierto? Debemos estar basados en la verdad de la Escritura y no en la verdad de nuestras emociones o en la verdad de lo que los hombres nos entregan porque es falso. Otra cosa que dice Pedro 5:10 es que Él nos fortalecerá, no solamente perfeccionará, 2, afirmará, 3, fortalecerá. Esto tiene que ver con un término que da la idea o la explicación es que viene de adentro. No nos fortalecerá por las cosas externas, ¿no? Aunque las pruebas fortalecen, pero tiene más que ver este término que está aquí en 1 Pedro 5 es con algo que está dentro de nosotros que ya está funcionando. ¿De qué manera está funcionando esta fuerza interior? Por ejemplo, Efesios 3:16 al 21, Pablo, pueden leerlo 3:16 al 21, pero le leo la primera parte. Para que os dé, conforme a su riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el hombre exterior, en el hombre interior, por su espíritu. Esa es la razón de lo que tenemos ahora, que hará la obra que el Señor hará. Nos va a perfeccionar, 2, nos va a afirmar, 3, nos va a fortalecer por medio del espíritu. ¿Quiénes de ustedes tienen ya el Espíritu Santo? Algunos dicen, no, es que tiene que mostrar ciertas señales y que tiene que pasar por un proceso que se llama el bautismo del Espíritu. Y si usted cumple las condiciones, va a mostrarlas hablando en una serie de lenguas. Bueno, unas cosas que no están en la verdad, los han engañado. Si alguno de ustedes en algún momento ha creído este orden, no es así. El Señor, según Efesios capítulo 1, ya nos selló, ¿no? Lo que dice, ya habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice 1 Corintios también 12, que en un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Hermanos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba de acuerdo a la condición espiritual de cada persona. David oraba en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ahora, mis amados hermanos, la iglesia, por el postrer Adán, ¿verdad? Por el Dios de gracia que está trabajando en nosotros, ya tenemos de manera permanente el Espíritu de Dios. Por eso en 1 Corintios dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, ojalá, hermanos, estén tomando con respeto y temor estas palabras, hermanos, porque esto es lo que Dios dice para nosotros ahora. Por último, no solamente nos va a perfeccionar, 2, no solamente nos va a afirmar, poner sobre una base, no solamente nos va a dar la fuerza interior, sino también nos va a hacer echar raíces. Eso es lo que significa la palabra establecer. Está en Efesios 3:17, pero Colosenses 1:23
también lo dice de una manera muy hermosa y lo leo en la Nueva Traducción Viviente o Nueva Traducción Biblia Latinoamericana. Dice, esto hará si en verdad permaneces en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él va a permitir y o quiere en verdad que nosotros echemos raíces. Eso también está en Colosenses capítulo 2, creo, versículo, ya lo busco, pero capítulo 2, versículo 6, 2:6, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Ahí están todas las palabras de 1 Pedro, abundando y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Acciones de gracias. Hermanos, eso es lo que el Señor ha hecho por usted. Si usted toma esto, lo cree y lo vive o lo vivimos, hermanos, seremos una iglesia maravillosa, de verdad dispuestos, santificados y útiles al Señor. Tercer punto, la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo, basados también en este texto de Romanos capítulo 5, versículo 15, vive, crece y se desarrolla bajo esta gracia. Ya lo dijimos, no, ya no es bajo la ley, ¿no? Hay una nueva relación, somos ahora hacedores de la palabra. 3, tenemos el conocimiento del Señor. Por eso debemos vivir en la gracia y ya no en la ley. Debemos cuidarnos mucho, hermano, de caer en la trampa de los judaizantes, de los legalistas, de aquellos que quieren sumarle la gracia que el Señor nos dio. ¿Con qué intención? ¿Cuál será la intención de los judaizantes? Esclavizar, hermano. Simplemente tener al creyente, como hay en muchas iglesias, sometidos a una serie de leyes que no están en la escritura, como no mires, no toques, no hagas esto o aquello. Pero la gracia no admite tampoco ni autoriza el libertinaje. Hay que tener mucho cuidado porque algunos piensan que están en la gracia, pueden hacer lo que quieren. No se equivoquen, mis amados hermanos, porque no piense que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Romanos 5, 16 y 17, no lo vamos a leer por tiempo, pero tiene que ver con, en el resumen, que la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo muestra el señorío del Señor en su vida, el señorío de Cristo. Eso está en la segunda parte, en el verso 17. Dice, pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, reinó, habla de, mucho más reinarán. Eso tiene que ver con la palabra basileo, que reinar es tener autoridad, ¿no? Ejercer un reinado por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vuelve a mencionar la palabra don, pero referente a la justicia. En Romanos 5:15 es el don, la gracia y el don de Dios, que es la salvación. Y aquí es la gracia y el don de la justicia, algo que el Señor da, ¿no? Entonces, hermanos, debemos mostrar señorío. Y eso significa cada día rendición, hermano. No es fácil, pero somos libres para hacerlo. Que usted no lo quiera hacer, ya es otro cuento. Pero la tarea nuestra, nuestra responsabilidad es rendirnos día a día. Por último, según Romanos 5, 18 y 19, la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo acepta y vive bajo su señorío. Una cosa es mostrarlo, pero otra cosa es también aceptarlo y vivirlo, ¿no? Porque no solamente hay que tener esos tres conceptos, ¿no? Yo creo que el primero es aceptarlo, vivirlo y mostrarlo en ese orden. Muy bien. Fuimos a 1 Corintios 15. Esto es un pequeño resumen, pero como esto es tan nuevo, 1 Corintios 15, mis amados hermanos, y como esto es un misterio que apenas estamos conociendo, pero que está abierto para todo aquel que quiera escudriñarlo en la palabra de Dios, no es algo misterioso, ay, que solo el hermanito Carlos sabe. No me crean, no es así. Y si yo llego a decirle bajo este término, cuidado, hermanos, sáquenme de la iglesia, porque esto no es así. Esto está abierto para todos los hijos de Dios, para todos aquellos de nosotros que sí queremos en verdad mostrar la obra del postrer Adán como iglesia ahora. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15. En el primer verso, miren lo que dice en 1 Corintios 15, 1 al 4. Lo leo porque ahí hay un resumen de lo que Pablo hablará más adelante. Dice, además os declaro, hermanos, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también que habéis recibido. Efesios 1, 13, 14, ¿no? Colosenses también que acabamos de leer, en el cual también habéis recibido,
en el cual también estáis firmes, en el cual también sois salvos, si guardan en la memoria lo que se les ha predicado. Por eso hay que estar recordando, hermanos, porque estamos tan aún atados a este mundo que nos hace olvidar de dónde fuimos sacados y dónde estamos ahora. Y el mundo nos jala. Y si usted es débil en la palabra, débil en la oración, que es algo que también está faltando mucho en la iglesia, hermano. Y no es de orar por orar, no es reunirnos simplemente para repetir y repetir, ¿no? Sino orar fervientemente y en el Espíritu. Al hacer falta esto, mis amados hermanos, la iglesia está creciendo como una iglesia débil. La falta de oración debilita. Entonces, si guardares en la memoria lo que os he predicado, dice Pablo, sois salvos. Esa es la conclusión. Entonces, para ser salvo es haber recibido, estar firmes, ¿verdad? Soy salvo. Si guardamos en la memoria, si no creemos, hermano, también somos salvos. Dice, porque ante todos he enseñado lo que recibí, lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, el tema central de la iglesia es Cristo, siempre será Cristo. Debemos ser muy cuidadosos los maestros de no exaltar otra cosa o a alguien más aparte del Señor. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso debemos ser muy cristocéntricos en todo lo que enseñamos. Dice 1 Corintios 15, 22. Ahí sí vamos al texto. Vamos a 1 Corintios 15. En el contexto, recuerden, ustedes van a leer la escritura, pero deben leer el texto que se les da como base, pero también el contexto, ¿no? O sea, lo que está arriba y lo que está abajo del texto base. El texto base es 1 Corintios 15, 22, ¿cierto? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, ¿no? Entonces en Cristo seremos vivificados. ¿Saben lo que eso significa, hermano? La palabra dar vida es una cosa diferente a ser vivificado. La palabra vida ya la tenemos, pero así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán, porque es un proceso vivificados. ¿Qué tiene que ver esta palabra vivificar con la santificación? Cada día más mostrar en nuestra vida, ¿verdad? La esencia, el so eterno de Dios que muestra una vida diferente, vivificados constantemente. A las maticas que tenemos acá, si no se les echa agüita, pues mueren, ¿cierto? Aunque puede durar con vida y las vemos ahí marchitas, aún tienen vida, pero no están vivificadas, necesitan el agua. Y la palabra de Dios para nosotros es el agua que nos va a vivificar, pero todo que gracias a que hemos muerto también en Cristo. Entonces, la iglesia, como esposa, el cuerpo de Cristo, representa a todos aquellos que hemos resucitado con Cristo. Y yo les mencioné 4 versos que tienen la palabra resucitar. Si se acuerdan, ¿me pueden dar alguno? O los menciono. El primero está en Romanos 6:4, para que andemos en una nueva manera de vivir. Eso habla, somos sepultados juntamente con Él, para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, nosotros, ustedes y yo, andemos en vida nueva. Por eso Cristo nos da el poder de la resurrección. Si algunos de ustedes están dando en la vieja vida, hermano o amigo, tal vez usted no haya resucitado con Cristo. Hermana Marta, ¿puede leerme Romanos capítulo 7, versículo 4, con voz fuerte, con voz firme, para que tengamos otro hermano que me busque Romanos 14, 9, Romanos 7, 4. Voz fuerte, por favor. Bien, no sé si ustedes la escucharon, debe ser fuerte, pero igual como ellas están atrás, yo adelante. Dice, a fin de que llevemos, ¿qué? Fruto para Dios. Ustedes ahí en sus casas, hermanos, me están siguiendo con la Biblia, ¿no? Espero estén centrados en la Biblia, sus pensamientos en la Biblia y no en el fogón donde está haciendo de la comida esta noche, o en el tinto, en la guapanela, o mirando que pasó el de afuera. No, hermanos, centrados acá porque también es sagrado, estamos delante del Señor con su palabra. Por eso Romanos 7:4, llevemos fruto, dice. Por eso hemos sido, dice, para que seáis de otro, perdón, del que resucitó de los muertos, ¿para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios.
Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, algunos, ¿cuáles son los frutos que han mostrado para el Señor? ¿Me podrían decir algunos de pronto aquello, verdad? Debería. Ustedes deben estar analizando qué frutos tengo ahora que antes no tenía. Que antes no tenía, antes de conocer al Señor, qué fruto tengo ahora. El tercero es Romanos 14:9. Kevin, como fuerte, Romanos 14:9. Bien, Romanos 14:9. Cristo resucitó y volvió a vivir que para ser el Señor. Dice de los muertos como de los que viven. Esta palabra muertos viven tiene dos aplicaciones. Una está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 10, y otra también tiene que ver con Apocalipsis capítulo 20. La palabra muerto puede relacionarse a aquellos, en 1 Tesalonicenses tiene más que ver con aquellos que no viven bajo la luz, sino bajo la oscuridad, que se dicen cristianos, pero están dormidos, ¿no? Como el Señor le dijo a Pedro cuando dijo, oye, espérenme aquí, oren, voy allí a orar. Cuando él regresó después de estar en Getsemaní, ¿qué estaban haciendo esos discípulos tan maravillosos, tan fogosos? Uno que le dijo, Señor, iré contigo hasta la cruz, durmiendo, hermano. Y desafortunadamente en la iglesia el Señor también se duerme. A esos también se refiere. El Señor va siendo Señor también de los que duermen por alguna situación, por un problema, una situación personal, una lucha interna. Se descuidan, se alejan, se enfrían en algo, ¿no? Están ahí entre lo tibio y están, pero el Señor también va a ser Señor suyo. Hay que despertar a este pueblo y eso solo lo hace el Señor. Pero Él también va a ser Señor de los muertos. Filipenses dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está arriba en los cielos, sobre la tierra, bajo la tierra. ¿Y quiénes están bajo la tierra? Los muertos, que serán levantados, Apocalipsis capítulo 20, y el Hades entregará sus muertos. Y tercero, que dice 1 Corintios 5:15, que está en el contexto, lo voy a leer ahora, ser testigos de Cristo. 1 Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, hermano, si no estamos andando en una nueva manera de vivir, si no estamos llevando fruto, si no tenemos al Señor como Señor en nuestra vida, porque Él resucitó, vamos a ser como falsos testigos. Eso es lo que es la parte negativa de lo que dice 1 Corintios 15:15. Si usted no cree esto y no lo muestra, usted es catalogado por el Señor como un falso testigo, ¿cierto? Que en verdad los muertos no resucitan. Bien, hermanos, 1 Corintios 15:22, como ya vimos en el texto base, dice que la iglesia como cuerpo y esposa de Cristo debe ser vivificada o recibe vida. Y eso significa crecer, crecimiento. Por eso dice que Cristo dice, son las primicias. Dice en el verso 23, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, el primero, Cristo es el modelo de los que resucitan, ¿no? Pero Adán es el origen y el causante de los que mueren. Cristo es el origen, el ejemplo de los que resucitaremos. ¿Quién va a resucitar primero, el creyente o Adán? ¿Quién va a resucitar primero, hermanos? ¿Un Los creyente o muertos Adán? en Cristo. Dice ¿Quién va a primero que los resucitar? muertos en Ya Cristo. dijeron muertos en Cristo. Entonces, los creyentes. Adán espera al final. Nosotros, por la resurrección del Señor, tenemos el privilegio de ser las primicias. Cristo fue el primero y dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y por último, al final, serán levantados, ¿verdad? Al final, aquellos que murieron creyendo en Cristo en un orden establecido también como el Señor. O sea, en un orden que es continuo, los que son de Cristo primero, luego los que creyeron en Cristo antes. Entonces, la palabra primicia tiene que ver con primer fruto, primera cosecha. Cristo es el primer fruto de la resurrección y su resurrección es el modelo para nuestra resurrección. Eso es lo que tenemos ahora como iglesia. La iglesia, como la comunidad de creyentes en Cristo, está formada o debe estar formada por personas que hemos sido vivificados, esa palabra, espiritualmente a través de la fe en Cristo. Vamos a Juan 5:21. Busquen Juan 5:21. A ver si alcanza en estos minutos, pero creo que no, pero son 6 versos
que tienen que ver con este término vivificar. Porque en Cristo el primer Adán muere, en Cristo somos vivificados, el postrer Adán. Por tanto, la iglesia es una comunidad de creyentes formada por personas que hemos sido vivificados. Pero ¿quiénes son vivificados? Juan 5:21. Porque como el Padre, escuchen bien, levanta, ¿tienen el texto? Sí, como el Padre levanta a los muertos, ¿ok? Y les da vida. ¿Quién da vida? La iglesia, ¿quién da vida? El bautismo, ¿quién da vida? La confirmación, el Señor, el Padre primero. El Padre da vida. Así también el Hijo, ¿qué? A los que quiere, hermanos. Eso significa que si Él dice a los que no quieren no les va a dar vida, obvio que no, no les va a dar vida porque Él no quiere. ¿Por qué? Porque no cumplen las condiciones, ¿no? Habiendo creído en Él, el Evangelio de nuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, ser sellado. Hay muchos que simplemente creen, oyen, pero no creen, creen simplemente como una creencia mental, un conocimiento. Ah, sí, hace 200 años existió Simón Bolívar y sé, yo voy a la casa de Bolívar y veo su ropa cuando él pasó camino a Santa Marta antes de morir 1830 y pasó Simón Bolívar, sé que, pero es un conocimiento intelectual. Con Cristo, hermanos, podemos ir a su tumba y no está vacía, pero no puede quedarse en un conocimiento intelectual. Tengan cuidado, hermanos. Tenemos que mostrar la vida transformadora del Señor, porque en verdad, así como el Padre León nos ha levantado, Cristo también a los que quiere les dará su vida. ¿Quiénes quieren? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y si creemos, Él nos va a dar la vida. No quiere decir que Él escoja, porque si no, no sería justo. Aunque si lo hiciera, sería justo, siendo correcto. Si Él lo hiciera así, Él sería siendo justo. Para entender este concepto de la predestinación, que después hablaré un poquitico, tenemos que tener muy claro, hermanos, se los advierto, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Jamás duden ni que Dios es santo, ni que Dios es poderoso, ni que Dios es soberano, ni que Dios es justo. Nunca duden de eso, porque si usted pone en duda cualquiera de esos y otros más, va a dudar de algunos temas que la Escritura muestra con claridad y va a empezar a cuestionar. Por eso han surgido muchas luchas en la iglesia cristiana sobre este tema, ¿no? ¿Qué hace el Señor? Bueno, es clara, la Escritura lo muestra, que Él verdaderamente ha escogido a unos, pero también da la responsabilidad, ¿no? El libre decisión, libre albedrío, pero motivado por el Espíritu del Señor, obviamente. Bien, Juan 5:21, Cristo da vida a quienes ha querido. Él está formando a su iglesia. Eso es lo que dice en Primera de Corintios, creo que lo dice también, y ya lo mencionamos ahí, o lo vamos a mencionar, que Él es el que forma. En el primer Adán no pudo hacer nada. El Padre, Dios, formó a Eva de su cosilla, Adán dormidito. Pero en esta nueva creación, Jesús forma a la iglesia, ¿no? El mismo Adán forma a su esposa, mucho más perfecta que como fue Eva en términos humanos. ¿Sí entienden la ventaja? Este postrer Adán dice, la quiero así, Adán no puede escoger. De pronto Eva en su belleza tenía un lunarcito acá, y Eva decía, bonito, me hubiera gustado sin lunar. Un ejemplo, ¿no? Pero él no podía hacer nada. Sin embargo, el Señor Jesús, en su maravillosa soberanía y autoridad, amor y poder para con nosotros, nos está formando a su manera, como Él le gusta. Como dice Efesios, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, pura y sin pecado. Entonces, Juan 6:63, ¿qué dice? El Espíritu, busquen en la Biblia, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, de vivificar sale que Cristo da la vida porque Él quiere, pero la da ¿qué? A quienes Él quiere por medio de su palabra. Cristo da la vida a quienes ha querido por medio de su palabra. Juan 6:63. Ahora, Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Te relaciono a las tres frases. Cristo da vida a quienes Él ha querido por medio de su palabra, llamando a lo que no éramos como si ya fuésemos. O sea, ¿qué éramos antes, hermanos? Efesios 2:1. Enemigos de Dios. Muertos, enemigos, hijos de muerte, desobediencia, hermanos carnales. Por eso la iglesia no es increíble.
que es doloroso, es triste, decepcionante, pues más para Dios digo, pero Él nos conoce, pero al hombre o a muchos siervos de Dios es decepcionante y duro ver que en la iglesia, me imagino a Pablo cómo sufría con esa iglesia de los Corintios, viendo entre ellos todavía ciertas carnalidades, envidias, acusaciones. Hermanos, eso no es de hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, basta ya de ponerse, pues, en el ejemplo que veo de lo que andar como antes era, ¿no? Ahora debemos vivir en una nueva vida, es lo que el Señor. Entonces, Juan 5:21, decimos la vida de Cristo. Juan 6:63, la recibimos por medio de su palabra. Romanos 4:17, para hacer ahora lo que antes no éramos. Romanos 8:11. Y ligamos todas las frases. Y eso se debe comparar con 2 Corintios 3:6. Pero ustedes en la nota lo hayan leído. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿por dónde? ¿Por medio de quién? Por su espíritu. Entonces somos vivificados por medio de Cristo porque Él ha querido, somos vivificados por medio de la palabra porque Él ha querido, obviamente, y ahora dice que Él llamando a lo que no éramos, lo que ya somos ahora vivificados por medio de su espíritu. Medio de su espíritu. Estamos en Romanos 8:11. Cuarto, que a veces de cuarto, quinto, el Cristo, va, Romanos 15:36. Porque estoy usando el término vivificar, ¿no? El que usó en 1 Corintios 15:22, que hizo el postrer Adán. El postrer Adán nos vivificó. En Cristo todos seremos vivificados. ¿Cómo? A los que Él ha querido. 2, a los que Él ha querido por medio de su palabra. 3, a los que Él ha querido por medio de su palabra para llamar lo que ahora, lo que no éramos ahora, lo que ya somos. 4, a los que ha querido por medio de su palabra para llamar a los que no éramos antes, llamarnos ahora lo que somos por medio de su espíritu. Y Romanos 15:36, Cristo dice, necio, lo que tú siembras no vivifica, sino muere antes. Hermanos, 1 Corintios 15:36. Necio, dice Pablo. 1 Corintios 15:36. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. 1 Corintios, ¿lo tienen? 15:36. ¿Dónde estamos? Estamos en Romanos 8:11, ahora pasamos a 1 Corintios 15. Estamos en un orden, ¿no? Yo le he estado diciendo en el orden. 15:36. Cristo da vida a quienes Él ha querido por medio de la palabra y por medio del Espíritu para llamar lo que no éramos antes, lo que ahora ya somos, llamarnos diferente a quienes hemos muerto antes para ser vivificados. Por eso debemos morir. Por eso el Señor dice, lo que se siembra debe morir. Por eso Pablo dice en Efesios que hagan morir. Para vivir, hermanos, tenemos que hacer morir. Dice en Efesios capítulo 3, creo, si mal no recuerdo, 4, se me fue el verso por acá. Bueno, él dice, hagan vivir. Un momentico, yo lo tenía por acá, no, en Colosenses. Bueno, se lo buscaré después, pero el texto está ahí, pero no lo anoté. Hagan vivir, maten, ¿no? Hagan morir las obras de la carne, hagan morir sus concupiscencias. Lo vimos en Santiago 5:12 en adelante, hermanos, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que ¿qué? Cada uno de su propia concupiscencia. No le eche la culpa a Dios, hermano, no sea ignorante. No le eche la culpa a su hermano, no sea ignorante, ¿no? No le eche la culpa a otras circunstancias, no seamos ignorantes, la culpa la tenemos nosotros, de nosotros, No por nuestros sentidos. al diablo. Y no le echen la culpa al diablo cuando no tenga que echársela, es verdad, pero él se aprovecha, ¿no? Él se aprovecha, él toma, él nos ofrece las tentaciones, pero cada uno dará al Señor. Pero para eso, hermanos, tenemos que morir. Y eso es como se logra, mis amados hermanos, cada día. ¿Qué es morir? ¿Qué significa morir? Negarnos. Negarse. ¿Cierto? ¿Que negarnos como a qué? ¿Negarnos como a qué, mis amados hermanos? ¿Qué piensan Nosotros ustedes? Negarnos mismos. a ser diferentes, a ser distintos, ¿no? Negarnos a ser mentirosos, podemos dejar de ser mentirosos, claro, adúlteros, fornicarios, falsarios, ¿verdad? Desobedientes, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
Mire el fruto de la carne de Gálatas 5:16 en adelante. Hermanos, tenemos la libertad y el poder de Dios en nosotros para dejar de hacer estas cosas, pero tenemos que morir. Y por último, ya para terminar, si me alcanzó el tiempo, 1 Pedro 3:18. Ustedes sumando todas las frases para que ustedes tengan una relación basadas en 1 Corintios 15:22. Y el próximo jueves iremos a 1 Corintios 15:45 y terminamos la iglesia como un cuerpo, pero la iglesia como un cuerpo comparándolo con Adán, ¿no? Postrer Adán. Ahora vamos a ver la iglesia como un cuerpo. Tenemos que ver los dones, hermanos. Tenemos que ver la cena del Señor. Tenemos que ver las ofrendas del Señor. Tenemos que ver el servicio del Señor. Todo eso tiene que ver como un cuerpo, pero vamos con calma y despacio para aprender. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que Cristo al vivificarnos, según 1 Corintios 15:22, 1 Pedro 3:18 nos da una razón. ¿Para cuál? ¿Cuál sería la razón? 1 Pedro 3:18. ¿Cuál es la razón, hermanos? Para llevarnos a Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces repitamos, Cristo da vida a quienes Él ha querido, Cristo da vida a quienes Él ha querido por medio de su palabra, Cristo ha dado vida a quienes Él ha querido por medio de su palabra para llamar a los que no eran como algo ya, que somos hijos de Dios, herederos de Dios, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Podemos entrar con gracia al trono, a la presencia del Señor. El Señor nos ha dado vida también por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Y ahora, ¿verdad? Solamente a quienes han muerto, a quienes en verdad mueren, Él vivifica. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia o la vida de la iglesia, la vida de Cristo se muestra a través de este postrer Adán, a través de su esposa, la iglesia, a los que estamos unidos a Él por medio de la fe. La iglesia que se desarrolla como un cuerpo. Hermanos, esto no son declaraciones sin conceptos de teología barata. Estoy mencionando la palabra de Dios. Si nosotros como iglesia no obedecemos la palabra de Dios, que el Señor acabe la iglesia, esta iglesia, la anule, quite su candelero, hermano, porque no estamos haciendo nada. Somos solamente un grupo de religiosos sin ninguna clase de fe y de compromiso, hermano. Entonces, tenemos que estar unidos a Él por la fe, desarrollándonos como cuerpo. Pero miren lo que dice 1 Corintios 12, 1 al 13 sería, pero creo que es 12 y 13. Voy a confirmar. 1 Corintios, creo que me faltó. Espere, leo mi texto. No, sí puede ser todo el texto, ¿no? Para que entiendan. Vamos a ver el 12. Sí, 12. Me faltó un numerito aquí en el texto que coloqué en las notas. Si ustedes leyeron las notas, tuvieron que haberse dado cuenta. No era una trampa hecha a propósito, pero si ustedes leyeron las notas, tuvieron que haberse dado cuenta de que me faltaba un número ahí. 1 Corintios 12, 12 y el verso 13. Porque así como el cuerpo es uno, eso es lo que vamos a ver en el próximo bloque, después que lo veamos, 1 Corintios 15, 45. Porque así como el cuerpo es uno, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia, la nueva Eva, llamémoslo así para tener una idea, que nos dio ahora el postrer Adán, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Vuelve a recordar un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, porque por un solo espíritu, mire la causa de nuestra unión, hermano. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es el espíritu, hermanos, que mencionan en las iglesias pentecostalizadas con doctrinas extrañas. Hay iglesias pentecostales muy sanas de doctrina, hay que ser justo en eso, ¿no? No me malinterpreten. Pero hay unas que son un desorden completo. Por ahí vi un video de yo no sé, Dios, bueno, no voy a maldecir, Dios perdone, no, perdón. Pero hoy que enojo ver una iglesia en un culto haciendo un de moda, un desfile de modas entre las hermanas,
una pendejada ahí, me parece vergonzoso. Lo menciono, pero solo para que sepan ustedes, hermanos, hasta dónde ha llegado la falta de palabra en muchas congregaciones. Nosotros aquí no va a haber nunca desfile de moda, ¿no? Tranquilos. Pero nunca va a haber nada y esperamos no alejarnos de la fidelidad de la Escritura. Entonces, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, que dicen, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y la cabeza representa un cuerpo. Y uniéndolo con 1 Corintios, el cuerpo tiene muchos miembros. Y eso es lo que se va a ver después. En 1 Corintios 12, en Romanos 12, se van a hablar de los dones. Vamos a hablar sin miedo de los dones. Hay unos dones que ya pararon, pero no por eso dejan de funcionar. Yo no soy sensacionista, quiero decir. Pero el Señor da los dones como Él quiere, cuando la iglesia lo necesita, pero no quiere decir que los dones dejaron de ser, ¿verdad? En cierta manera. Bueno, eso lo explicaremos cuando llegue su momento, no se me asusten, porque estamos hablando con la palabra y la palabra no miente. Me falta un versículo, pero lo vamos a ver como introducción el próximo jueves cuando veamos un texto que está en 1 Corintios, porque el texto completo es, mire hermano, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 15 al 20. No llegue al 20, pero el próximo jueves lo vamos a ver y empatamos con 1 Corintios 15, 45, que es lo que sí, falta un pedacito. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y en verdad muchas gracias por su atención. Espero que la palabra haya llegado a sus corazones, llegue como es la intención y seamos edificados, hermanos, para ver llenar la iglesia, no solamente el domingo. Es triste ver la iglesia del Señor a rebosar gloria al Señor solo los domingos y el resto. Pues hermanos, les animo a que seamos conscientes de que eso es parte de lo que significa ser un cuerpo. Les invito a que tengamos una palabra de oración.